Dato lo decía en su tapa hoy temprano, es que el 50% de los hogares argentinos completaron de manera digital el censo 2022, lo cual es una cifra bastante elevada, ¿no? Y muy esperanzadora respecto de cómo la gente ha agilizado, por un lado, los trámites y por el otro lado, cómo se ha tecnologizado. Sí. Vamos a hablar, a ver cómo está yendo el censo en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en contacto con José Donati, que es director general de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio. No, al contrario. ¿Cómo está yendo el censo en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay algún tipo de relevamiento hasta esta hora de cómo va? Estamos yendo muy bien, te diría. Comparado con el 2010, que también nos tocó organizar el operativo, el avance es mucho más rápido. Y esto está teniendo que ver drásticamente, considero yo, la aparición del licenso, que es una novedad respecto al operativo anterior, ¿no? En el 2010 no hubo nada que ver con la tecnología en el censo, fue todo presencial, ¿no? Exactamente, fue el censo tradicional, todo en papel. Había tecnología en el 2010, pero nada que ver con la que hay 12 años después. Entonces, esto está definiendo drásticamente un avance de campo más rápido. Lo que vos decías al principio de la nota del 50%, en la ciudad fue muy por arriba del 55%, estamos muy cerca del 60% de disenso, y eso define que el trabajo del censista sea más rápido, que el censado tenga que invertir menos tiempo también en el momento de hacer la entrevista, pues son pocos minutos, es solamente entregar el código, una pregunta de control y terminó. Sí, yo veía cuando venía para la radio, caminé un par de cuadras recién, veía como los censistas, desde el portero eléctrico de los edificios, directamente recibían el número de código y la respuesta de la persona que habitaba el departamento, y ni siquiera tenía necesidad de verlo frente a frente, ¿no? Claro. Era algo que era imposible de hacer en el esquema anterior, porque vos a través del portero muy difícilmente puedas contestar las 62 preguntas, cosa que ahora, reitero, es entregar un número, te preguntan cuántas personas viven, el sexo al nacer de las personas y se terminó la entrevista. Por lo del sexo al nacer de las personas, José, ¿para qué es que preguntan? Porque digamos, después hay que hacer como una suerte de validación entre lo que la persona llenó digitalmente y lo que el censista relevó, para que haya un matching entre el disenso y, digamos, el control de campo. Ahora, básicamente para eso. José, una de las grandes preguntas que creo que todos tenemos en la cabeza es, porque se dice que se va a multar a las personas que no respondieron al censo o que mintieron. ¿Cómo saben, cómo pueden llegar a saber si alguien mintió o le mintió al censista o mintió en la declaración? En términos prácticos es muy difícil detectar el falseamiento de un dato, excepto, no sé, datos ridículos, como que te digan que en un departamento de 43 metros cuadrados viven 150 personas. Claro. ¿No? Sí, está mucho más claro, está mucho más tipificado y claro cuando hay rechazo, cuando la persona se verifica que está en la vivienda y rechaza hacer el operativo. Pero respecto a este tema de la multa, yo quiero decir que es nuestra postura, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros siempre trabajamos por sobre la conciencia y el convencimiento del vecino. De hecho, en la ciudad existe también esa figura de multar a los hogares que no contestan las encuestas, y yo ya tengo casi 15 años de experiencia de director, y una de las cosas que yo más valoro es que en los 15 años jamás tuve que aplicar una multa a un hogar. Siempre trabajamos sobre el convencimiento y nos fue bien por ese lado. Y acá es lo mismo, digamos, tenemos que tener conciencia de que esto es un deber cívico y es un insumo fundamental para definir políticas públicas. ¿La organización, José, es del gobierno nacional o cada jurisdicción colabora? ¿Cómo es? Esto es así. El INDEC es la autoridad metodológica, o sea, define el cuestionario, la modalidad de recolección. Este censo es un censo de derecho, o sea que se indaga acerca de la residencia habitual. Todas esas definiciones metodológicas corren por cuenta del INDEC. Después, la operativa de campo, juntar a los censistas, distribuirlos en el campo, es todo responsabilidad de las 24 jurisdicciones provinciales. O sea que está todo el Estado movilizado, no es solo el nacional. Sí, la movilización mayor es de los estados provinciales. Claro. Los que ponen la carne en el asador respecto al
al campo y a los censistas somos las provincias. Claro. Y respecto de la prohibición de abrir locales comerciales, bares y demás, a ver, más allá de que se espera que la gente esté en su casa para recibir al censista y demás, ¿no es como mucho prohibir que se abran negocios? Esto lo digo ¿por qué? Porque hay mucha gente, sobre todo los comerciantes, que necesitan trabajar. O sea, han estado 1 año y pico de la pandemia cerrados, perdiendo un montón de plata y demás. Un día sin trabajar es mucha pérdida para los comercios. Y la verdad es que hemos visto, no mucho, pero sí algunos comercios que están abiertos en la ciudad, por lo menos los que vivimos acá. ¿Se van a tomar represalias contra esos comercios realmente? Mira, acá en realidad es una normativa de los 90, generalmente las normativas responden a las realidades de la sociedad de los momentos, es una normativa que nunca se actualizó, es un feriado similar al de los días de elecciones. Lo que se trata de minimizar son, que yo creo que sobre eso sí habría sanciones, es si hubiera algún tipo de espectáculo deportivo o social. Claro. No, eso no. El resto en realidad, a ver. O sea, no van a ir poniendo multas al kiosco que abre, digamos. Claro. Pero, y capaz que el kiosquero fue a trabajar, pero la señora se quedó en la casa. Claro, exacto, o sea, hay que aplicar el sentido común. Exactamente. Bueno, eso nos tranquiliza realmente, sí, porque vemos, si el señor de la verdulería de enfrente abrió porque necesita trabajar, porque necesita la plata, porque tiene que pagar su alquiler de su local a fin de mes o los impuestos y demás, pero su esposa está en la casa, claro, o si llenó el censo digital y se lo dejó al encargado de su edificio, ¿cuál es el problema que abra un local comercial, no? No, por eso digo yo, hay que siempre hay que aplicar el sentido común, y acá lo que hay que evitar es que haya un partido de fútbol. Claro. Porque ahí sí, es decir, como hay un partido de fútbol, la gente se va a ir a la cancha y no va a recibir al censista, pero el resto, sí, reitero, hay que aplicar el sentido común siempre. Perfecto. Bueno, nos alegra y nos tranquiliza escuchar eso, porque este país necesita trabajar, no necesita más feriado. Más cuando hay un feriado la semana que viene. Exactamente, un feriado largo, larguísimo, me parece. Bueno, José... O sea, necesitamos los datos del censo, por supuesto, pero también necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar, tal cual. José, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. José Donati, director general de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.